Bienvenidos a un nuevo episodio de A un clic de distancia de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Bueno, como siempre me acompaña mi querido Trevlin van der Linder, que ya no recuerdo si está de este lado o de este lado, pero bueno, está acá conmigo. ¿Cómo estás, Trevlin? Muy contento el día de hoy. El sol está súper radiante, provoca irse ya mismo a la playa, pero aquí estamos con una grabación, con un episodio bastante particular, porque cuánto me alegro cuando acompaña o nos acompaña este señor llamado Mario López, amigo de casa. Don Mario, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Trevlin. Buenos días, Carlita. Mucho gusto en saludarlos y muchas gracias por la invitación. Como siempre, bueno, estamos listos para cualquier consulta que me quieran hacer y gustoso de compartir con ustedes y con los eh, oyentes, ¿verdad? Y con toda la gente que nos acompaña para poderles brindar, pues, el poco de experiencia que uno tiene y que ha acumulado con respecto a ciertos temas, ¿verdad? Pero ahí estamos. Modesto planteamiento, poca A mí me experiencia. encanta cuando hablamos, sí, cuando estamos hablando con Don Mario, porque uno siempre finalmente termina aprendiendo más y te quedas allí como en una clase. Bueno, con mucho gusto. Siempre estoy a la orden ahí listo para lo que ustedes necesiten. Comenzamos con las noticias. Hoy voy a llevar yo el programa, así que por eso te agarré de sorpresa. Yo quiero aprovechar que tengo a Mario López con nosotros porque me tiene muy preocupado una noticia que leí. Dice el titular: turistas extranjeros compran más seguros de salud internacional que locales para poder ingresar en Costa Rica. Así es la noticia que pude leer en El Financiero. La noticia refería también que durante el primer semestre de reapertura de las fronteras aéreas, los turistas internacionales compraron más pólizas internacionales que locales. El Ministerio de Salud contabilizó unas 210,000 pólizas de seguro entre el 1 de agosto del 2020 y el 11 de febrero. Esto es una cifra que obviamente nos tiene que llevar a una revisión. ¿Qué pudiera estar pasando allí, don Mario? ¿Por qué estas pólizas de salud son internacionales y no locales? Bueno, vamos a ver, cuando se hizo la apertura de los espacios aéreos de los países y comenzaron a recibir turismo nuevamente, hay algunas regulaciones que tienen los países, ¿verdad? Eh, la verdad es que estamos hablando acá de seguros de viaje, no seguros permanentes, como le llamamos nosotros, o seguros individuales, locales, sino que estamos hablando de los seguros de viaje. Los seguros de viaje, pues lógicamente, si alguien viene de Estados Unidos, va a encontrar 10 empresas o más que le pueden ofrecer una alternativa de un seguro de viaje. Lo único que tiene que hacer el turista cuando viene y antes de comprarlo es tener la precaución de ver que cumplan las regulaciones del gobierno de Costa Rica, porque el gobierno de Costa Rica, para apoyar un poco también la venta de los seguros locales, colocó algunas características que son propias del país. Por ejemplo, todos los seguros deben de tener un monto mínimo que te cubre una cuarentena en caso de una enfermedad de COVID, aparte de un monto mínimo también de la cobertura hospitalaria que debe tener la persona y el periodo de estadía de la persona completo, ¿verdad? Entonces, si una persona viene por 14 días, pues tiene que tener su seguro que le cubra pues 14 días o más y que siga esas características. Entonces, cuando se trata de competir con el mercado internacional, pues lógicamente Instituto Nacional de Seguros y alguna otra figura que hay, creo que también empresas Agicor, cuando ofrecen sus productos, pues es más difícil porque no conocen a las empresas fuera del mercado costarricense, ¿verdad? Entonces, a eso se debe, pero estamos hablando básicamente de seguros de vida. Gracias por la aclaratoria, don Mario. Carla, sé que estás muy animada. ¿Cuántas noticias tienes? Coméntanos la primera. No, tengo una sola, pero antes de esa quería comentar que habías hablado algo sobre la Fórmula 1 y yo sé que te encanta. Entonces, ¿cuál es esa noticia de la Fórmula 1? Mira, ¿cómo Cuéntame. no voy a hablar de la Fórmula 1? Ya sé,
comienzan a escuchar el rugido de esos motores, fanático A1 de este deporte. Don Mario, espero que tengamos la dicha de compartir una de estas carreras. Sé que eso puede ocurrir, así que vamos a tenerlo en los planes. Ya Claro que sí, comienza la con todo exhibición. gusto. Comienza la exhibición de estos vehículos, estos monoplazas. Ya vemos que cada una de las marcas, por ejemplo Red Bull, entre otras, ya comienzan a ver cuál va a ser el modelo del vehículo para este 2021. Hay que estar atento, se acerca marzo, ¿qué va a pasar con Mercedes? Mercedes viene reinando en los últimos años. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a seguir? ¿Van a detenerlo? Hay que estar atento de estos nuevos episodios. Carla, ahora sí. Ok, listo. Nada, la noticia que tengo es sobre Facebook y es que va a restaurar las páginas de noticias en Australia. Días pasados tenían una eventualidad con los periodistas y los grandes medios de comunicación con este conflicto de que cómo vamos a nosotros poder seguir generando contenido si efectivamente los usuarios simplemente recurren a los medios digitales para nada, informarse. Entonces, bueno, surgieron algunas discusiones. Facebook en alguna oportunidad dijo que iba a cerrar, a no permitir el linkeado de otras páginas dentro de las publicaciones. Finalmente llegaron a un consenso el ministro de Finanzas australiano y bueno, el director general de Facebook en Australia para poder alcanzar un acuerdo y efectivamente permitirle a los medios digitales poder hacer este linkeo dentro de la página y mantener informados a los usuarios. Entonces, esto mantiene vivo el sector de periodismo dentro de Australia, que es bastante importante. Hay una comunidad muy, muy grande dentro de Facebook, que son australianos. Nada, llegar a consenso siempre viene bien. Siempre ligado Exacto. a estas noticias de los grandes de la tecnología. Seguimos avanzando y la integración es bueno. Debemos ser incluyentes. Yo tengo una noticia acá. Ya con esto vamos dando apertura al tema del día de hoy, que van a ser fondos de retiro. Estamos acostumbrados en el tiempo a los mecanismos tradicionales, pocas veces, porque para nosotros es traumático a veces algún cambio, pero podemos escuchar qué otras opciones hay. Esto me vino al pensamiento, me vino de alguna manera porque estaba leyendo otro anuncio en La Nación que habla de que inversiones se van a ver afectadas porque estarían pagando 15% de renta en función de un nuevo proyecto que está sobre la mesa. Profundicemos un poco. Quienes tienen ahorro en instituciones bancarias como por ejemplo el Banco Popular, en mutuales, cooperativas, que son muchas las opciones a nivel nacional, igual que asociaciones solidaristas, estarían afrontando de nuevo cambios en el impuesto sobre la renta, sobre los rendimientos si se aprueba este nuevo proyecto de ley. Esto obviamente tiene que generarnos esa inquietud porque más desembolso de dinero, más impuesto, ¿nos ayuda a esto? Don Mario, sé que usted como conocedor de alternativas, ¿por qué existen los fondos de retiro? Bueno, vamos a ver, como la palabra lo indica, la palabra retiro significa ese periodo en el cual, o esa edad en la cual yo pienso o decido comenzar mi etapa en la cual ya no estoy totalmente activo en la parte de trabajo. Y entonces las personas tenemos que irnos preparando hacia esa etapa. Ahora, en el tema de inversiones, es toda una filosofía porque hay que hacer diferentes tipos de inversiones. Eso es lo más saludable y lo que le permite a la gente entonces llegar a tener una etapa de retiro en la cual se vea beneficiado porque acumuló un capital que le va a permitir de ahí en adelante, cuando ya no genere ingresos, le va a permitir entonces ese dinero vivir holgadamente y vivir satisfactoriamente el resto de sus días. Recordémonos que la parte de retiro es una etapa muy importante porque gracias a los avances de la medicina
esa etapa se ha prolongado muchísimo. Por ejemplo, si pensamos en los años 1500, 1400, las personas morían muy jóvenes, ¿verdad? Morían muy jóvenes porque la medicina no estaba tan avanzada y habían enfermedades que atacaban muy fuerte y la gente moría joven. Pero ahora en el siglo XXI nos damos cuenta de que gracias a los avances médicos las personas pueden llegar con enfermedades complicadas a una edad bastante grande. Por ejemplo, ahora vamos a ver una enfermedad que es compleja, que es como la diabetes, por ejemplo. Un diabético puede vivir de 90 años sin ningún problema, bajo un control satisfactorio de su nivel de insulina. Entonces, todas estas cosas, igual las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales, todo eso. Entonces, el fondo de retiro realmente existe por la necesidad de la persona de tener un dinero que le permita vivir bien en su etapa de retiro. No importa si yo decidí a los 55, a los 60, a los 65 años mi etapa de retiro, pero tengo que tener un dinero durante un tiempo que en este momento se extiende, vamos a ver, de 65 a 85, hay 20 años. Ahora imagínense una persona que se quiere pensionar a los 60, a 70, 80, 85, son 25 años. Entonces tengo que tener un capital que me permita cubrir eso, o un patrimonio que me permita llegar a esa parte, ¿verdad? Por eso es que existen los fondos de retiro, ¿no? Comprendo, es decir, que podemos verlo como un apalancamiento propio que está haciendo la persona porque destina una pequeña porción de sus ingresos con un beneficio futuro, a futuro. Bueno, sí, efectivamente uno debe verlo como, vamos a ver, ese ahorro de retiro debería ser considerado como una deuda. Usted está pagando, bueno, cuando compra la casa, por ejemplo, normalmente los créditos de casa son a 20, a 25, a 30 años. Una deuda conmigo mismo para poder... Exactamente, entonces yo tengo una deuda conmigo mismo que es el ideal de la parte de pensamiento de la persona que diga, no, de todo lo que yo me gano, yo voy a agarrar, no sé, el 10% y lo voy a colocar en un dinero que nunca lo voy a tocar hasta que tenga 60 años. Y si hablamos de métodos, ¿con cuáles cuento para poder llegar a tener uno? Bueno, existen innumerables formas de inversión, ¿verdad? Hay que tener claro de que existen inversiones a corto plazo, aquellas que yo tengo en un periodo de un año, voy a utilizar el dinero. A mediano plazo, que es cuando, por ejemplo, yo comienzo a ahorrar y digo, bueno, voy a ahorrar para comprarme un carro, no quiero deberlo, o voy a ahorrar para comprarme tal cosa, y entonces paso ahorrando 3 o 4 años. Ese es un ahorro que está un poco más a mediano plazo. Y el ahorro de largo plazo, que es el que no tengo que tocar. Ese ahorro a largo plazo debería estar colocado incluso fuera del alcance mío. Y por eso es que existen muchas instituciones que manejan fondos de retiro. ¿Por qué? Porque la necesidad de la persona de deshacerse de ese dinero, pensémoslo así, para que gane una rentabilidad interesante y que al final de un periodo X de 20, 25 años me devuelvan ese dinero con toda la rentabilidad que ha tenido. Diferencias entre las formas de ahorro para fondos de retiro. ¿Sí existen esas diferencias? Sí, claro, existen. Vamos a ver, desde el mercado local, ¿verdad? Donde existen todas las operadoras de pensiones, de fondos complementarios, que le llamamos, ¿verdad? Todos los fondos complementarios. Ahora, hay una cosa importante, el ahorro, aunque yo gane en colones, que es aquí en Costa Rica, yo debería de venir y poder comprar dólares y ahorrar dólares, porque es una moneda dura, el colón es una moneda suave. ¿Qué quiere decir dura o suave? Quiere decir que el colón no sabemos si dentro de 5 años a qué precio va a estar, o sea, cómo se va a devaluar. Mientras que el dólar, que es una moneda dura, sabemos que va a permanecer siempre teniendo la unidad. Entonces un dólar va a seguir siendo un dólar. Lo que yo pierdo en el tiempo es el costo financiero del dinero en el tiempo. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que
que yo con $10, lo que compro con $10 hoy, a lo que puedo comprar con los mismos $10 dentro de 5 años. ¿Ya? Probablemente voy a comprar menos de lo que puedo comprar hoy con esos mismos $10. Entonces eso hay que entenderlo también, por eso es la mecánica de tratar de buscar un interés que sea lo más atractivo posible para compensar ese costo financiero que tengo en el tiempo. Pero la moneda de ahorrar debería ser una moneda dura, ¿verdad? Dólares, euros, libras esterlinas, que son monedas que son muy estables, ¿verdad? Es decir, que Ahora, usted recomienda que esta inversión, porque realmente es una inversión a mediano o a largo plazo, sea realizada en una moneda diferente al colón. Pero ¿qué ocurre con esa persona que quiere hacerlo en colón? Porque sabemos de pronto que hay quien es muy tradicional en sus adquisiciones, en sus inversiones y quiere hacerlo en colón, puede hacerlo sin ningún problema. sí, claro, claro, se puede hacer sin ningún problema. De hecho, si revisamos las cifras de los fondos de pensión complementaria, estoy casi seguro que la mayoría es son mayoritarios en la parte de colones. Lo que sucede es que, vamos a ver si, pensémoslo así, si 6.000 colones en este momento son $10, por decirlo así, a 600 por uno, pongámoslo por ejemplo. Esos 6.000 colones, yo no sé cuántos dólares va a ser en otra época. Entonces, es el costo de lo que voy a adquirir con ese mismo dinero. Entonces, ese es el cuidado que debe tener la persona. Yo podría ahorrar en colones y cada cierto tiempo tener parte de ese capital y colocarlo en una moneda más dura que me va a permitir la no devaluación, llamémoslo así, de ese dinero. Lo que se pierde, como le digo, es el costo financiero. Me está quedando bastante claro la sugerencia que me hace. Bien, de pronto me nace la inquietud de hacer una inversión de este tipo. Ya nos queda muy poco tiempo, sé que no va a alcanzar. ¿Cómo puedo conversar con usted? ¿Cuál sería el ejercicio? Porque como hombre de número, a mí me gustaría que usted me aterrizara una propuesta para yo poder visualizar que estoy dando un paso correcto. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Dónde puedo contactarlo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Una cita? ¿Usted puede hacer una proyección de en qué consiste la inversión? Sí, claro, claro. Bueno, contactar, ¿verdad? Hay que contactar a una persona que trabaje en el área de fondos de inversión o de fondos de retiro o de seguros, ¿verdad? Que tenga experiencia en el área. Y entonces pedirle que por favor le presente alternativas para la inversión que quiera hacer. Porque, por ejemplo, hay inversiones que se colocan en fondos internacionales bajo empresas internacionales que tienen rendimientos, que pueden tener rendimientos muy atractivos, pero hay que tener el cuidado de que vigilar el movimiento de los fondos, porque en lo que invierten el dinero de estas empresas es en fondos internacionales, ¿no? Entonces, pensemos que para diluir un poco el riesgo, un fondo mutual, como se llama, está compuesto por N cantidad de empresas. Entonces, cuando compra usted una participación con $200, compra pedacitos de unidades de Microsoft, de Apple, de, no sé, de todas las empresas a nivel mundial, dependiendo del tipo de mercado que esté o del tipo de fondo que sea. Entonces, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que existen productos que me permiten unir dos cosas. Uno es el costo del riesgo de que yo llegue a faltar en la familia, porque eso es importante también dentro de la planificación patrimonial. Entonces tengo que tener en cuenta de que tengo que invertir en el costo de riesgo de que llegue a faltar. Entonces puedo unir esa parte con un ahorro, lo cual me va a permitir tener un capital al final del periodo que sean 20, 25 años, con la gran ventaja de que podemos obtener tasas bastante atractivas y con una ventaja adicional a las inversiones tradicionales, que es de que desde el día 1, si me llegara a pasar algo, mi familia queda protegida por un monto suficientemente grande para seguir con su estilo de vida. Qué cosas tan interesantes.
por la mente a veces es difícil asumir que existe la probabilidad de que un día no estemos, pero hay que pensar en nuestra familia. Qué bueno saber que hay alternativas de inversión donde garantizamos un futuro para nosotros y para los nuestros. Creo que queda mucho por conversar sobre este tema. Carla, ¿qué te ha parecido el día de hoy? Ya estamos cerrando. Sí, a mí me ha encantado, como dije al inicio, escuchar a don Mario siempre es como para quedarse sentado allí atentamente. Creo que hoy fue uno de esos días. Gracias, don Mario, por acompañarnos y bueno, siempre nutrirnos con esa información que es de valor. Bueno, nuestra audiencia saben dónde nos pueden ver en YouTube como a un clic o escucharnos por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iBooks. Estamos allí disponibles. Devlin. Darnos la oportunidad de conocer alternativas diferentes a las tradicionales, las hay. Y hay personas como Mario López que están dispuestos a orientarnos en este tipo de inversión. Hasta luego. Hasta luego.